Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, estamos nuevamente con vosotros en un nuevo capítulo de Desmontando el Baremo con Mariano Medina Crespo. Ya sabéis que este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, y a la palabra Manuel Castellanos, que como digo siempre soy locutor temporal permanente en esta tarea, que me paso también escuchando a Mariano, que ya no voy a delegar a ningún otro locutor, aunque sea profesional. Voy a hacer absoluto intrusismo en la labor de locución de este podcast, porque al final pues de forma egoísta aprendo un montón, me divierto y comparto un rato con Mariano, al que saludo cordialmente. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, pues, el otro día tenía yo la voz tomada, sigo con ella. Ahí sigue, dura un montón. Bueno, es catarro recalcitrante en este caso. Bueno, hoy estamos con el capítulo 2 de la sección primera del baremo, del capítulo segundo del baremo, referente a indemnizaciones por causa de muerte, que habíamos empezado con el perjuicio personal básico. El otro día dimos, Mariano explicó de dónde veníamos, dónde estamos, y la verdad es que en esa frase en latín que nos leyó y nos tradujo, pues la verdad es que nos abrió mucho los ojos de que al final pensamos que somos modernos, pero ya está todo inventado. Entonces fue una definición perfecta. Si no lo habéis oído, pues os recomiendo que recuperéis ese capítulo en cualquiera de las plataformas de audio que tenéis a vuestra disposición. Ahora vamos a ir reseñando poco a poco todas las categorías de perjudicados que están definidas en el artículo 62. Yo voy a leerlos y, si te parece, Mariano, sí, sobre cada uno pues acotas o das explicaciones a nuestros compañeros y compañeras de la interpretación que hay que darle a este capítulo. El artículo 63 nos define el cónyuge viudo. Dice: el cónyuge viudo no separado legalmente recibe un importe fijo hasta los 15 años de convivencia, en función del tramo de edad de la víctima, y un incremento por cada año adicional o fracción. Añade el punto segundo del artículo 63: a los efectos del cómputo establecido en el apartado anterior, si quienes constituyen pareja de hecho estable contraen matrimonio, los años de convivencia se suman a los del matrimonio. Y por el número 3 dice que la separación de hecho y la presentación de la demanda de nulidad, separación o divorcio se equiparan a la separación legal. Esto sí que me gustaría que me lo precisases, porque habla de la presentación de la demanda, es decir, no se espera la sentencia. Sí que me gustaría que lo comentemos. Claro. Y por último, el número 4 del artículo 63 dice: en caso de concurrencia de cónyuges o parejas de hecho estables, en los supuestos en que la legislación aplicable lo permita, el importe fijo que establece el apartado 1 se distribuye a partes iguales, y en caso de existir incrementos adicionales se toma el incremento mayor y se distribuye en proporción a los años adicionales de convivencia. En el capítulo pasado ya Mariano nos vino a hacer una pequeña crítica sobre esto, que hoy me imagino que entrará en profundidad. Pues de estos 4 apartados del artículo 63, ¿qué nos tienes que comentar? Bueno, pues yo creo que solamente este artículo nos da para casi
agotar un poco el tema porque tiene mucho. A mí me da mucho miedo esto, porque cada vez que te preguntan algo haces un libro de 2000 páginas. Entonces, un horror. No pienses más en el tema, ¿no? Entonces, la primera idea, y voy a destacar elementos positivos en comparación con el régimen anterior, es que esa presunción iuris tantum de que se es perjudicado, de esa condición, de esa presunción goza el cónyuge viudo no separado legalmente. Es decir, si el cónyuge está legalmente separado, se presume que no hay afección y por lo tanto si muere el otro no entras en la categoría. Presunción iuris tantum, porque pues, se pueden querer mucho. Pero bueno, presunción iuris tantum, que no es normal, porque normalmente se pasa del matrimonio a la separación, del amor al odio, vertiginoso. Con lo cual uno dice, por lo tanto, si la separación es de hecho, bueno, pues en el régimen anterior, del 95, aunque parezca mentira, por negar el concepto jurisprudencial de presunciones, el separado de hecho tenía derecho a ser resarcido por la muerte del que no quería. No, con la cosa pintoresca. Y en cambio aquí ya no, porque en el número 3 te dice que la separación de hecho se equipara a la separación legal. Es decir, ¿por qué se equipara? Porque si están separados de hecho, no hay afección entre ellos, se presume ya que no te causa dolor, no te produce el vacío que causa la muerte en el seno familiar. Y porque ya no es de tu familia. Siempre presunción. Porque ya no es de tu familia. El caso de presunción siempre. El abandonado por un cónyuge que se va con otra o con otro, el abandonado sigue totalmente enamorado del cónyuge que la abandona y sufre por la muerte de él. Así que al final la presunción es la casuística es tan inmensa que entiendo que haya que limitar. Pero bueno, es un tema delicadito porque si estás abandonado claro. abandonada desde hace 30 años, no, 30. Lo que te quede de amor. Sí, bueno, igual sigue 30 años sin otra pareja en la esperanza que el cónyuge que te abandona le deje suena un poquito novelesco. Literatura, sí, pero bueno, esto hay que darle. Bueno, luego tengo un caso que te voy a comentar sobre los hermanos. Vamos a ver, una de las cosas que hay que tener conciencia en materia de responsabilidad civil es que es la institución más facticia de las posibles. Es decir, está montada sobre la realidad de los hechos, sobre la vida. Y no se puede ahormar la vida porque lo que tiene que es dar respuesta a lo que sucede en la vida. Y aquí tienen muchas manifestaciones. Bueno, estamos con por ejemplo, separación de hecho. En el apartado 2, sí. En el apartado 2 que dice... a los efectos del cómputo establecido en el apartado anterior, si quienes constituyen pareja de hecho estable contraen matrimonio, los años de convivencia se suman a los de matrimonio. Bueno, todo esto es elemental ya hoy día, porque lo que está claro es que la pareja de hecho y la pareja de derecho a estos efectos es lo mismo, por lo tanto da igual que estés casado que no estés casado, si tú convives a modo de matrimonio, aunque no hayas pasado por la vicaría o por la alcaldía, eres tan cónyuge en el sentido del perjuicio que te causa la muerte del otro. Lo de la presentación de la demanda de nulidad, separación y divorcio. Bueno, el tema está en que si estás separado de hecho o presentas la demanda de nulidad o de separación o de divorcio, ya estás demostrando que no hay relación afectiva. Que no tienes relación afectiva. Por lo tanto, en ese caso ya no gozas de la presunción positiva. Podrás romper la presunción, pero si presentas la demanda, no decides que yo la quería mucho. O sea, tú presentas la demanda y se te muere unos días después y dices, joder, qué inoportuno. Hombre, no, qué inoportuno. Al procurador y la retira. Bueno, claro, qué inoportuno. Claro. Que retira la demanda y ya no está presentada. Vale, y luego habíamos visto en el apartado 1, sí. Es muy interesante porque
lo que la ley hace es que mide el perjuicio por la frustración del amor mantenido, digamos. Entonces, se presume que un matrimonio dura 15 años. Bueno, no es exactamente así, pero dura 15 años. Ahora, si usted pasa de los 15 años, tiene premio. Hombre, claro. Porque, claro, Totalmente, vamos. no, sí, esto y es- entonces, por cada añito que consigas convivir con tu esposa o ella contigo, pues si mueres, pues devengas una cantidad que me parece que son 1.000 euros anuales. La vida misma, vamos. Tal. Es que sí, Es decir, que no es lo mismo, vamos a ver, no es lo mismo que se te muera tu marido o tu mujer después de 9 años de matrimonio, que se te muera después de 50. No, está claro, sí, sí. Es decir, por ejemplo, la experiencia demuestra que a la muerte de la señora sigue la muerte del señor. Sí. Eso es muy típico. Muy típico, Muy sí. típico que los viudos. La razón de vivir, Los sí. viudos tienen tendencia a Y irse esto con ella pronto. siendo un acierto, aclarar que es un incremento por cada año adicional Eso o es. fracción. Es decir, si son 15 años y 2 meses, son 16 años. Eso es, ¿vale? que en los cálculos que se hacen, Eso es. normalmente se suele omitir la fracción. Vale. Por lo Ahí, tanto, siempre que te hacia hagan arriba. una oferta, Hacia arriba, mídelo sí es. porque te Eso están es. quitando, Eso es. te están quitando un añito. Y luego el cuarto, en cuanto a la concurrencia de cónyuges, pues... Bueno, eso el otro día lo tocamos lo un tocamos, poco cuando sí, hablamos sí, de lo hablamos cuando otro hablamos día de los padrastros de hecho. Eso es. Entonces, Aquí, bueno, aquí la ley lo soluciona a lo moro, a la cosa. lo comentamos el otro día. a la cosa efectivamente. maometana. Vale. Es decir, Bueno, como tenemos media hora, seguimos con los... criterio no distributivo y no atributivo. No quieres comentar nada del cónyuge viudo, ¿no? Más. Ahora vamos con el artículo 64, los ascendientes. El punto 1 dice, cada progenitor recibe un importe fijo que varía en función de si el hijo fallecido tenía hasta 30 años o más de 30. Y el punto 2 añade, cada abuelo tiene la consideración de perjudicado en caso de premorienda del progenitor de su rama familiar y percibe una cantidad fija con independencia de la edad del nieto fallecido. Vale, primer párrafo. La frontera de los 30 años. Se pensó que un buen hijo de familia hoy día no se va de casa antes de los 30 años. Porque la experiencia demuestra que es así. Doy fe. Que es así. Es así. Doy fe. Entonces, aún, Tengo a nuestro técnico que está aquí, que creo que tiene menos de 30 o casi, está diciendo, uff, Bueno, la cosa está complicada. el tema es que tal como va la cosa, creo que lo van a tener que subir a los 45. Porque Sí. De hecho, creo que se va a venir a vivir aquí el técnico. claro. Y entonces lo que hay es que varía la cantidad porque se piensa que hay un cierto desapego o un menor apego cuando se pasa de los 30 años y no se convive. Por eso cuando veamos los perjuicios particulares veremos que si el hijo tiene 40 años y por lo tanto le toca la cantidad segunda menor que la de si tuviera hasta 30, si convive, el plus que se le da hace que reciba lo que recibiría el hijo que tiene hasta 30 años. ¿Por qué? Porque ese desapego por falta de convivencia que lleva a justificar una cantidad menor, si se demuestra que hay convivencia, no tiene sentido. Y entonces, el plus que se le da por perjuicio particular de convivencia, que es una convivencia extraordinaria, hace que se reciba lo mismo que su hermano que tiene 28 años y vivía con sus padres. Pasando al párrafo segundo que has leído, aquí hay una anomalía, en mi opinión, pero claro, no se podía conseguir todo lo razonable, y es que el perjuicio del abuelo por la muerte del nieto y también luego el perjuicio del nieto por la muerte del abuelo no se establece de forma incondicionada, sino condicionada a que falte el pariente de en medio. Es decir, se establece con carácter subsidiario. Entonces, el abuelo que sufre perjuicio por la muerte de su nieto
no recibe indemnización si el nieto tiene padre. Lo cual me parece una estupidez y un desprecio, sobre todo ahora yo, que ya soy abuelo, y que un desprecio al sentimiento del abuelo. Los abuelos ahora le echan un montón de horas con los nietos porque tienen que cuidarlos, tienen que llevarlos a la guardería, porque son, a falta de ingresos para poder contratar a tatas, que hablábamos el otro día, pues el abuelo cumple esa función. La relación con el abuelo, los que tenían el privilegio de haber conocido a sus abuelos, que era muy frecuente que no, yo conocí a ningún abuelo. A ningún abuelo, porque murieron. Tengo un recuerdillo de un abuelo, pero muy tenue. Pero los que han conocido a sus abuelos han tenido una relación de veneración, pero no de relación, que es la que tú estás diciendo. Claro. Es decir, yo como abuelo soy el encargado de ir a por la nieta al colegio si mis hijos no pueden. O quedarse con ellos por la tarde. Si salen ellos y demás. Entonces hay una relación. Entonces, a mí la idea de que se me muriera mi nieta y que no me reconozcan el perjuicio que me causa moral la muerte de mi nieta porque tiene padres, me parece una ofensa. Bueno, el antiguo baremo con los hermanos. Claro. Y esto es una reminiscencia. Que el legislador piense que un hermano no tiene daño moral por la pérdida de su hermano, y yo lo tengo muy reciente porque mi mujer perdió un hermano en un accidente de tráfico y no fue resarcida, y mi mujer en cada operación de retorno en que ve accidentados pues se emociona porque sigue pensando, y esto fue hace 15 años, en la pérdida de su hermano. Entonces esto es una reminiscencia ahorrativa, no tiene más finalidad que pagar menos, pero ella es una migaja, otra más, pero una migajilla, no tiene ninguna trascendencia. Bueno, y hace lo mismo. Entonces es una reminiscencia del viejo criterio hereditario, del viejo criterio de reparto. No, pero usted debería de reconocerse en una futura reforma como categoría al nieto, como categoría al abuelo, con esa presunción de perjuicio. Sí, además luego ya para ya disimular y parecer que son buenos, dice, bueno, en todo caso percibe una cantidad fija con independencia de la edad del nieto. O sea, bueno, no vamos a ponernos puntillosos con la edad y cobrar de todas formas. Bueno, vamos al artículo 65, los descendientes. Punto 1. Se asigna una cantidad fija a cada hijo que varía en función de su edad, distinguiéndose en atención a sus distintas etapas de madurez y desarrollo los 4 tramos siguientes: A, hasta 14 años; B, desde 14 hasta 20 años; C, desde 20 hasta 30 años; y D, a partir de 30 años. Y luego añade el punto 2 del artículo 65: los nietos tienen la consideración de perjudicados en caso de premorienda del progenitor que fuera hijo del abuelo fallecido, y perciben una cantidad fija con independencia de su edad. Bueno, pues vamos al punto 1. En cuanto a la cantidad por cada hijo. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema de la muerte está también regulado en que se han hecho desaparecer todos los conflictos que se daban antes, que es lo que tiene menos interés de analizar, porque leyéndolo lo captas. Este artículo captas que si hay 4 edades, pues cantidades distintas y demás. Es impecable. No ofrece problema. Vale. Yéndonos al apartado 2, pues es lo de antes. Sí. Pues el que al nieto se le resarce si no tiene padres. Oye, ¿y por qué? Sí, claro. ¿Y por qué? Otra cosa es que si el nieto no tiene padres, es muy fácil que entre en juego el concepto, depende de los años que hayan pasado, el concepto de parentejo funcional, y el abuelo sea padre. Claro, sea ascendiente. Haya tomado el rol de padre. Es decir, si a ti se te mueren tus hijos siendo todavía joven, con un niño recién nacido, y se lo queda al abuelo o los abuelos, el papel de los abuelos no va a ser estrictamente el de los abueos,
va a ser el de padres. Claro. Entonces, en ese caso, entraría en juego el concepto del parentesco funcional y se le tendría que resarcir como padres. Bueno, nos quedan dos. Artículo 66. Referido a los hermanos, que define: 1. Cada hermano recibe una cantidad fija que varía en función de su edad, según tenga hasta 30 años o más de 30. Y 2. A estos efectos, el hermano de vínculo sencillo se equipara al de doble vínculo. Yo creo que merece comentario el número 2, porque igual que dijiste antes, el número 1 es claro, no tiene mayor... No, y ya hemos visto que el tema de la frontera de los 30 años es porque se presume que hasta 30 años hay convivencia, ojo, pero si no tiene 30 años y no hay convivencia, también entra. Porque sigue el lazo afectivo, esto es una buena, la dependencia. Una buena personal, consideración, el aspecto de la convivencia. ¿Y el número 2? Y el número 2 también es muy sencillo, y es que da igual que seas hermano de padre y madre, o hermano solo de padre o solo de madre, eres hermano. Vale. Y no hay diferencia entre el vínculo... Bueno, que hay mucha gente que no entiende el vínculo sencillo, el de doble vínculo. Es decir, que está bien explicarlo porque... Claro, porque si tú eres hijo de una señora, la señora se queda viuda o se divorcia, se casa con otro, tiene un hijo, pues el hijo ese es de vínculo sencillo porque compartís la madre pero no compartís el padre. Bueno, pues yo ahora te voy a preguntar una cachondada que yo cuando era joven y alocado, sigo siéndolo, pero ahora la diferencia es que antes era joven. Yo tuve un caso con el título ejecutivo en el juicio de faltas, que ya el sector asegurador se ha encargado de cargárselo, el título ejecutivo del artículo 13, en el que tras un archivo, y era una señora, una monja, una hermana, que entra en el convento a los 16 años y con 70 es atropellada. No deja ascendientes, no deja parientes, y sus parientes, según mi criterio, y eso es lo que pedí al juez en la solicitud del título ejecutivo, pedí por 16 hermanos, que son sus hermanas de la congregación, y expliqué que el vínculo y la relación y afectiva y de vivencias era con sus hermanas. ¿Y a dónde te mandaron? Al carajo, pero bueno, mandó al carajo no, me llamó el juez a la sala, a su despacho, y me dijo que le gustaba mucho mi forma de pensar, pero que yo era un cachondo. Pero bueno, al final la ley, apretándola, no habla de hermanos de sangre, habla de hermanos. Y una monja con otra monja, ¿qué son? Bueno, hermanas. Entonces se llaman hermanas. Por eso te digo. Claro, tú cuando hablas entre una monja y otra monja, ¿qué son entre ellas? Hermanas. Claro. No son allegadas ni cuñadas. Hombre, me dio una palmadita a la espalda, pero yo me quedé tan ancho. El problema es que ese título ejecutivo no se podía recurrir. Pero sí lo pedí. Me quedó muy a gusto, la verdad. Hombre, lo que pasa es que si no, el juez no te metiera a las hermanas o a la congregación en el título, no te impedía irte al declarativo con tu riesgo. Y a su vez, el hecho de que te lo hubiera metido no te garantizaba, que te hubieran quitado sentencia de remate. En el fondo, el que el juez no te lo metiera te quitó un problema, porque es muy fácil que hubieras perdido el pleito. Bueno, yo se lo planteo. Pero yo tengo... Oye, y ya te pones a apurar y Dios es el padre. Cuidado. Bueno, ya. Que no puede cobrar. Pero vamos a ver, soy capaz de buscarte, porque yo escribí un librito a raíz del baremo del 2015 sobre la muerte, y creo recordar que sobre el concepto de parentesco funcional hubo una sentencia de Granada en donde se reconoció la condición filial. Yo no seguí adelante porque la congregación no quiso, pero claro. yo me hubiera gustado pelearlo, defenderlo. Porque, hombre, el problema es que eran 16 la congregación. Claro, hay una fórmula que no es muy ortodoxa, que es el dar una cantidad a la familia, es decir, a la congregación, que por cierto,
lo has insinuado tú antes. Dice, no tenía ningún familiar. No, a mí usted me da igual que tenga familiares. Es decir, tenga padres, que tenga hermanos, con los que se lleva bien y con los que tiene relación. Sí, pero sería compatible. Claro, pero aunque tuviera padres y hermanos. Sería compatible. Es que la convivencia no era ni con sus padres ni con sus hermanos es. desde los 16 años. Vivía en una congregación religiosa y salía poca, y de lo poco que salió, el día que salió la atropellaron a la pobre. No, yo lo tengo vivido porque... ¿O tú tienes una hermana monja? Yo tengo 2 hermanas monjas. Dos hermanas monjas. Dos hermanas monjas. Entonces, y tenemos una relación enorme entre tienen nosotros, pero las hermanas monjas con su congregación tienen una relación igual o más que con una familia. Claro, pues... ¿Encuentras la sentencia o no? No, la tengo por aquí, Bueno, pero es una sentencia de Granada, pero relativamente reciente, de poco antes de... vale, pues mira. No es de las antiguas, porque hubo una sentencia hace años a un asilo y no sé qué, que eso además le escandalizaba mucho al profesor Pantaleón. Ya, sí. Decía que eso era un delirio de la razón, de la razón jurídica. Ya, la verdad es que esto vamos a tocarlo poco, aunque voy a definirlo, pero es que el otro día ya también... Ante la novedad de su inclusión, hablamos de los allegados. El artículo 67 define allegados como son allegados aquellas personas que, sin tener la condición de perjudicados según las reglas anteriores, hubieran convivido familiarmente con la víctima durante un tiempo mínimo de 5 años inmediatamente anterior al fallecimiento y fueran especialmente cercanas a ella en parentesco o afectividad. Y el punto 2 dice, cada allegado percibe una cantidad fija, cualquiera que sea su edad. Bueno, yo creo que aquí, aparte de la definición y lo que hablamos el otro día, evidentemente es la cuestión de prueba, ¿no? De probar esa convivencia, probar ese vínculo, no sé, ¿cuál es tu opinión? Hombre, yo creo que es fácil de probar porque por el tema del padrón. Es decir... Si esa persona lleva viviendo en casa desde hace 10 años, está empadronada. Y se puede demostrar. Y si no, cualquier medio de prueba que claro, en derecho... Y entonces, una vez que demuestres la convivencia, el afirmar que hay relación de afectividad que lleve a reconocer la calidad de allegado es muy fácil. Porque es que tú no puedes tener a una persona en casa... y mirarla de reojo porque no la conoces de nada, ¿no? Está claro. Bueno, entonces en cualquier caso es un acierto. Entonces, es un acierto, pero fíjate, enlazando con algo que decíamos antes, es decir, esto es una concesión natural a la facticidad de la responsabilidad civil. Es decir, ¿cuál es el fundamento del resarcimiento de los perjuicios personales por causa de muerte? Es el daño, el dolor, el perjuicio personal que te causa la desintegración parcial, en su caso total, del núcleo familiar. Es la familia. Y la familia, naturalmente, está concebida sobre la mezcla de sangre, sobre la sangre. Pero no solamente eso. Entonces, si uno se va al concepto de familia, esa persona que vive en casa desde hace 15 años, originariamente como muchacha o persona de servicio, o porque es la suegra o el cuñado, el cuñado que está discapacitado y que desde el principio, cuando murieron sus padres, se fue a vivir a casa de su hermana con su cuñado y lleva viviendo un montón de años. Es familia. Es decir, el fundamento no es ningún regalito es el reconocimiento de la fuerza vital que tiene el núcleo familiar, en donde, montado sobre la sangre, trasciende de la sangre, porque lo que cuenta son los afectos familiares, porque la clave es que el resarcimiento de los perjuicios causados por la muerte es una manifestación fundamental de la protección de la familia. Es proteger a la familia, proteger los miembros de la familia que ven perdido un miembro. Pero la familia es la que es no solo jurídicamente, sino la que es fácticamente. Entonces, el artículo es, a nivel de principios, mucho más importante que a nivel práctico de casos. Porque luego, además, la cantidad
es menos que prudentita, una cantidad pequeña, que no se corresponde con el dolor que le puede causar a esa persona la muerte de un ser querido, ¿no? Y luego, una cosa interesante, que eso lo decía un jurista muy conocido, con muy sentido común, no se está pensando en que el allegado es perjudicado, sino que la muerte del allegado es perjudicante, que es el allegado del allegado. Es decir, si se muere esa persona, eso que tú decías lo del otro día, de la tata, que ha criado a 2 generaciones, estamos pensando en que muere un padre o muere el hijo y la tata sufre. No, es que si muere la tata, sufren también nosotros. Desde luego. Todos los familiares son allegados. Desde luego. Son allegados por la muerte de la tata. Bueno, pues cumpliendo con el horario, pues damos por finalizado el capítulo 2 de la sección dedicada a iniciaciones por causa de muerte dentro del baremo. Dando las gracias de forma efusiva a Mariano, que la verdad es que está genial en sus intervenciones. Gracias, Mariano. Y nada, para despedirnos de todos vosotros y emplazaros al próximo capítulo de ANABA, de Desgranando el Baremo con Mariano Medina Crespo. Muchas gracias. Hasta otra. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.